Para mí el desafío fue mantener un equilibrio entre lo que es un trabajo de cronista, en el sentido de traer las historias de vida, las experiencias de mujeres y su sufrimiento en un mundo machista, y al mismo tiempo introducir un análisis, ¿no? Cómo calibrar la relación entre el análisis que enfría, que racionaliza esos eventos tan tremendos, tan terribles, ¿no? Y al mismo tiempo que tengan la vibración de la vida, de ese sufrimiento de esas mujeres. Para mí fue traer la memoria y al mismo tiempo la comprensión, y calibrar las dos cosas, la memoria y la comprensión, fue el desafío más importante y quizás la dificultad más grande en este trabajo. Yo creo que seguir en ese camino, ¿no? De traer ese archivo de memorias, esa inscripción de memorias de mujeres concretas en escenarios concretos, y al mismo tiempo dotar esas historias de inteligibilidad, es una iniciativa valiosísima. Me sorprendió el desafío y la riqueza de la experiencia. En mi caso, los elementos fundamentales que se destacan en todas las historias es la traición de las instituciones con relación a las mujeres, o sea, la incapacidad o quizás la imposibilidad misma de las instituciones y del Estado de acoger, de oír lo que las mujeres están diciendo, o sea, sus reclamos, su queja. Y intentar entender por qué en estados, inclusive en la situación del propio Madrid, digamos en el centro de la nación española, con una burocracia desarrollada, ese estado es incapaz de escuchar la historia de una madre que va a decir que su exmarido va a matar a ella y a su hija, o a su hija, quejarse durante todos los viernes, durante 5 años, y no conseguir jamás ser escuchada, hasta que se da un crimen dolorosísimo para toda la sociedad, yo creo. Casos como este nos muestran así el límite de las instituciones con relación al sufrimiento de las mujeres, la dificultad de atravesamiento de la queja femenina al vocabulario estatal, a los agentes del Estado. Y ahí entonces empecé a pensar por qué el Estado metropolitano, la metrópoli española, no es capaz, ¿no?, de resolver el problema de la traición de las instituciones a la gente. Y empiezo a conectar la historia española a la historia de nuestro propio continente, la historia de ese Estado que nunca resuelve su situación de exterioridad con relación a lo que administra, territorios, recursos y vidas de personas, y cómo ese Estado, que es metropolitano, que fue sede del imperio, de un imperio, metrópoli de un proceso colonial, no ha dejado hasta el día de hoy de mantener una relación de exterioridad y de distancia con relación a lo administrado. Y ahí conecto las dos historias. Los casos de las mujeres me permiten, ¿no?, dentro de esta crítica que he mantenido a la guetificación de los temas de género, nos muestran una historia común entre el mundo de la península y el mundo de nuestros países del otro lado del Atlántico, que es una historia de conquista y colonización sin solución de continuidad, a través del puente de 1492, cuando se termina el proceso de conquista por aquí y se continúa el proceso de conquista del otro lado del Atlántico, un proceso de conquista y de relación colonial que nunca se encerró. Y lo vemos en el caso de las mujeres, y lo vemos en la incapacidad de las mujeres de atravesar su problema al Estado, a la institución.